Buenas tardes, mi nombre es Frank Cristian Zúñiga Paucar. En este momento les vamos a explicar sobre el conductismo, lo que yo entendí gracias a mi profesor Alfredo García Cacique. Lo que yo entendí sobre el tema del conductismo, sus fundadores, sus inicios y sus metodología. Y gracias a quién y los experimentos que surgieron para saber qué era el conductismo y más o menos para que hoy en día la mayoría sepa qué es el conductismo. Proseguiré con el procedimiento de explicarles. Mostraré mis diapositivas. ¿Qué es el conductismo? Dirán ustedes. El conductismo es una corriente de la psicología que se centra en el estudio de leyes comunes que determinan el comportamiento humano y animal. En su origen, el conductismo tradicional deja de lado lo intrapsíquico, eso quiere decir lo interior, lo de la mente, o más o menos mental o alma, para focalizarse en la conducta observable. Por ejemplo, le puedo decir, o sea, el conductismo se basa en lo que una persona realiza. Una conducta puede ser brusca, o puede ser violenta, puede ser amable, cordial. Lo que es por fuera, lo que es intrínseca no sería extrínseca, porque lo demuestra por fuera. No solamente, no quiere decir que una persona, esto quiere decir que una persona demuestra su conducta por maneras, o sea, algo visto, materializado, físico. Ese es el conductismo. Sus inicios. A mitades del siglo XX se, se configura la nueva escuela de la psicología, elevada la repercusión, tanto a nivel de corriente corrió como a la hora de definir los parámetros de estudio de la psicología. Uno de los grandes fundadores del conductismo fue John Watson, psicólogo americano considerado el fundador de la psicología conductual. Consideraba que el único modo de entender a las acciones humanas era a través del estudio de su comportamiento. Eso quiere decir que él se basaba en sí, que el conductismo era la, que, el, que el conductismo se basaba en entender las acciones humanas. O sea, una acción que haga el humano o la persona estudiada o el animal era el conductismo. O sea, esa conducta que él miraba en él era el conductismo. No admitía los procesos mentales, contrario al estudio de la conciencia. O sea, él no quería, él no pensaba en los procesos mentales, él creía en sus propios principios, que eran sobre las acciones que tenía un individuo, las acciones humanas o también las acciones animales. Como una acción de un animal, claro, es sobre protección a sus bebés, o cuando reaccionan al ataque al acecho díganlo, de un amenazador, o un asesino, o un caníbal, o un depredador. Exacto, a eso se basa. Esa acción que el animal tiene, esa es una conducta del animal. Ya puede ser de protección, de defensa o cualquier cosa. Pero que presente una conducta, ahí se basaba John Watson. Otros inicios fueron que Watson sostuvo que la psicología debería ocuparse exclusivamente del comportamiento observable, mesurable y registrable. ¿Qué quiere decir con eso? Que Watson se basaba en la psicología que el, el, que el animal o la persona, una conducta que demostraba, eso era para Watson, ya era algo cierto que era una conducta. Y en eso se basaba para el conductismo. Sí, y aún dejó a un lado el estudio de la mente y la conciencia. Eso quiere decir que no le importaba eso. Lo hizo para allá. Se basó gran parte de su obra en los experimentos que hizo Iván Palot. ¿Quién es Iván Palot? Un grande que hizo los experimentos con animales, que los animales tenían reflejos. No solamente que los animales tenían reflejos, también que nosotros mismos los humanos teníamos reflejos. Ya puede ser, no sé si han experimentado, pero siempre hay cuando sientes que te va a caer un balón o algo que te tiran, siempre tienes el reflejo de esquivarlo, pues igual, ese experimento lo hizo en animales. Y conste que con eso resolvió que el animal tenía esa conducta de esquivar, o un reflejo, exacto, ese reflejo que tenía el animal. Y el ser humano también lo tiene. Como notamos, el conductismo se inicia con los trabajos de Palot. Claro, porque Palot hizo con los animales. Exacto. Seguida por el psicólogo estadounidense John Watson y Bruce Skinner, cuyas ideas se parecían. O sea, John Watson y Skinner tenían ideas idénticas. No tan, se parecían en algo, pero se diferenciaban en otras cosas. Solo que agregó al concepto de reforzamiento o recompensa, planteando que el individuo aprende en función de las consecuencias de sus acciones. ¿Qué quiere decir con eso? Que el individuo aprende de las cosas o las consecuencias que tuvo con sus errores. Eso quiere decir que, digamos, tú cometes un error,
garrafal. Pero gracias a ese error aprendes a que si lo vuelves a hacer puedes perder algo. Exacto. ¿Cómo quiere decir? Cada error tiene su consecuencia, ¿verdad? O cada acto tiene su reacción. Eso es lo que se basían ellos. Pretendo que el individuo aprenda en función de las consecuencias de sus acciones. Como ello convirtió al sujeto en agente activo del proceso de aprendizaje. Sus ideas dominaron la psicología estadounidense hasta ya la entrada de 1960, que apareció otra escuela, que yo no les puedo hablar, en el siguiente video otro lo hará. Seguimos. Los principales términos de la teoría conductista. Sus principales términos, no hay mucho de qué hablar, creo que les he dicho mucho, pero vamos a hablar sobre esto. El estímulo, exacto. Un estímulo, una acción, algo que te lleva a eso. Se refiere a cuál señal, información o evento que produce una reacción de un individuo. La respuesta, ¿qué podría ser la respuesta? Pues lo que viene después de tu estímulo, lo que resulta de tu estímulo. Te explico, cualquier conducta de un organismo que surge como reacción, un estímulo. Lo que te dije, que lo que resulta de tu estímulo es tu respuesta que tú das. Y el condicionamiento, fácil pues, la unión del estímulo y la respuesta son el condicionamiento, no manches, listo. Este tipo de aprendizaje derivado de la asociación entre estímulos y respuestas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando tú haces un estímulo o tienes varias respuestas o este estímulo te resulta varias respuestas, es lo que me refiero, es un... Cuando los dos se unen, una unión, hay un condicionamiento. Es un tipo de aprendizaje. Pues esto te ayuda a aprender como estímulo, te ayuda con una respuesta. ¿Me entiendes? Otro que sería es el refuerzo. El refuerzo. ¿Qué es el refuerzo, dirás tú? Es cualquier consecuencia de una conducta que aumenta la probabilidad de que vuelva a darse, como su nombre lo dice, refuerzo. O sea, trata de rejuvenecer o de darte una consecuencia de una conducta que aumente la probabilidad de que ésta vuelva a darse. Puedes tener una mala conducta y el refuerzo te ayuda, te aumenta esa probabilidad de que esta conducta se te vuelva a dar a ti mismo. ¿Qué te quiero decir con esto? Digamos, tienes una actitud negativa, el refuerzo tiene una alta probabilidad de que te aumente o que surja de nuevo este, esta conducta que tú tienes. El castigo. El castigo es algo que te puede ayudar como te puede malograr, pero el castigo en este caso te ayuda. ¿Por qué? Opuesto al refuerzo, o sea, es consecuencia de una conducta que disminuye la probabilidad de que se vuelva a dar la misma conducta. Lo que te dije, o sea, la conducta es, el castigo es como si la conducta que tú quieres que no se dé, este te ayuda para que no tengas poca probabilidad que este renueva, resurja. Y eso te ayuda a que puedas controlarte un poquito más. Continuamos entonces. Creo que ya entendí esa parte. Listo. Sus grandes figuras fueron, uno de sus principales o los fundadores, como quien diría, de la psicología, fue Wilhelm Wundt, considerado por muchos, o creo que por casi toda la mayoría del mundo, como el padre de la psicología. Aunque filosóficamente hablando, es otro, en Grecia. Pero no les puedo hablar de eso porque es otro tema. Ya. Sentó las bases de lo que acabaría siendo el conductismo. Creó el primer laboratorio de psicología científica. ¿Qué quiere decir con eso? Fue el fundador del primer laboratorio científico que se especializaba en la psicología. O puede ser conductas o mentalmente. Ya. Y el método experimental. La psicología científica y utilizó la forma sistemática de estadística. Tú dirías que es estadística, no nada que números. Solo él se basó en ese sistema para calcular cuánto de la mente o la conducta era para la psicología. Exacto. Y el método experimental para extraer reglas generales sobre el funcionamiento de los procesos mentales y la naturaleza de la conciencia. ¿Qué significa eso? Que los procesos mentales surgen gracias a Wilhelm Wundt y la naturaleza de la conciencia. Él funda todas esas cosas, o sea, él dice que puede haber procesos mentales y la naturaleza de la conciencia, o sea, todo con naturalidad. Los métodos de Wundt desprendían en gran medida de la introspección o autoobservación. O sea, él mismo se observaba, autoobservación, tú mismo obsérvate, introspección, verte qué tienes que te diferencia de los demás. ¿Me dejo entender? Técnica en la que los sujetos experimentales proporcionan datos sobre su propia experiencia. Sobre su propia experiencia, pues lo que te pasó, lo que nos pasó, lo que le pasó a él, lo que nos pasó a todos, que es lo que te conoces, conócete a ti mismo. Eso es lo que te refiere Gracias a William Hood, padre de la psicología. No se olvide. Otra grande de las figuras, pues, ¿quién?
John Watson. Lo hablamos hace ratito, pero lo voy a seguir comentando. Criticó el uso de la metodología introspectiva de Wong y de sus seguidores. En una conferencia en 1913 que se considera del nacimiento del conductismo, Watson afirmó que para ser verdaderamente científica, la psicología debía centrarse en la conducta manifiesta, en lugar de los estados mentales y conceptos como conciencia o mente, que no podían ser analizados de forma objetiva. Watson también rechazaba la concepción dualista que separaba el cuerpo y la mente o el alma y planteaba que la conducta de la persona y de los animales debían ser estudiadas del mismo modo. ¿Qué se refiere? Que los animales y el ser humano debían estudiarse al mismo modo. Eso quiere decir que el animal tanto puede tener su conducta o la persona puede tener su conducta. Eso es lo que él quería ver. En un conocido controvertido experimento, Watson y su ayudante Rosalie Garnett consiguieron provocar una fobia a las ratas a un bebé. Bueno, el conocido caso de Albert, que fue un bebé de 9 meses que le dio el miedo a las ratas de 9 meses. El pequeño Albert, para emparejar la presencia de tal sonidos fuertes, acaso el pequeño Albert demostró que la conducta humana no es solo predecible, sino modificable. Con ese experimento, Watson descubrió que la conducta humana es modificable. A eso se refiere. Otra de las grandes figuras es Burdus Skinner, psicólogo norteamericano que diseñó sus investigaciones siguiendo los principios del conductismo. Propuso las técnicas de modificación de conducta, sobre todo el conocimiento operante, como herramienta de cambio en las acciones humanas. Skinner defendía el conductismo radical, que mantiene que todo el comportamiento es resultado de asociaciones aprendidas entre estímulos y respuestas. El enfoque teórico y metodológico desarrollados por Skinner se conoce como análisis experimental de la conducta y ha sido especialmente eficaz en la educación de niños con discapacidad intelectual. Gracias a Skinner podemos estudiar a niños él enseñó a niños con discapacidad intelectual y de desarrollo, gracias a su conducta que él pudo ver en esos niños, las conductas que desarrollaba. Seguimos. ¿Qué métodos se usaron? ¿Qué métodos se usaron? Pues el método de investigación utilizado en la observación y es la experimentación. Eso quiere decir que usaron la observación y la experimentación. O sea, en la observación puede ver lo más sencillo que es la observación de una conducta que tú tienes. Puede ser violenta, amable, cordial, una observación, una conducta que te salde físico, material, que lo puedes ver. Y la experimentación, experimentos como el de animales sobre la protección. Es un claro ejemplo de experimentación porque cuando un animal tiene que proteger a sus crías, eso, o para protegerse de un caníbal o de un depredador, para ellos, eso es una experimentación, lo que pudo ver. El objetivo de estudio en la conducta observable abandonan el enfoque vinculado al estudio de los procesos mentales. Dada la imposibilidad de materializarlos y así poderlos estudiar de una manera científica. Consideran que la psicología para poder denominarse ciencia solo debe dedicarse al estudio de la conducta observable. En el conductismo solo quieren decir que la psicología para poder estudiarse o denominarse como ciencia debe ser la conducta, no, en la ciencia que debe ver solo sobre la conducta observable, o sea, lo que se puede ver, una conducta o algo. Consideran al ser humano como la suma de condicionamientos o condicionamiento clásico y condicionamiento operante. Y muchas gracias por su atención. Mi nombre es Frank Cristian, les vuelvo a repetir, y las páginas que investigué sobre el tema fueron psicológicamente, ahí les dejo la página, y Wikipedia. Espero les guste mi video. Muchas gracias. Y eso es todo. Ahora...